Hola, bienvenidos. Tenemos una gran invitada, la doctora Fredel Bizú, con este súper tema, cómo enseñar a nuestros hijos a protegerse de cualquier tipo de abuso. Bienvenida, Fred. Gracias. Bueno, pues este es un tema muy controversial, es un tema difícil, porque todos pensamos que esto es algo que está alejado de nosotros, ¿no? Por un lado pensamos que esto es algo que no pasa cerca, que no está en nuestro círculo, y por el otro lado es algo a lo que todos tememos muchísimo, ¿no? Tememos muchísimo que no les vaya a pasar nada, que no vayan a sufrir, que no vayan a ser víctimas de cualquier cosa. Y creo que es muy, muy importante hablar de esto. No importa dónde estemos, en qué nivel socioeconómico, sí, en qué nivel socioeconómico sobre todo, porque se tiende a creer que el abuso, tanto físico, la violencia, el abuso sexual, etcétera, se da en estratos económicos bajos. Claro. Y no es así. Solo pensemos que 1 de cada 4 niños en nuestro país es violentado de algún tipo. Somos el país ganador, por mucho que duela, somos el número 1 en abuso sexual infantil. Entonces estamos hablando de que 8.5 millones de menores son abusados y 1 de cada 4 niños tiene que entrar niños de todos los sectores. Y desgraciadamente sí entran. Entran niños de todos los sectores económicos y de todos los sectores sociales y de todos los países y de todos los tipos de familias también. O sea que cualquiera está expuesto, cualquiera puede ser, sí, estamos expuestos. Sí, desgraciadamente sí. Por supuesto que ¿De qué edades, Fred? De todas las edades. Mira, te voy a explicar. Por lo menos tenemos que 18% de la población ha sufrido algún tipo de abuso antes de los 12 años. O sea que estamos hablando de una cantidad enorme. Y en México hay un porcentaje altísimo de niñas. Ahora, ¿qué pasa? 52% de las veces son conocidos. Los que tienen más acceso. Y 27% son un miembro de la familia. O sea que esto es altísimo y aunque no lo creamos... Porque hay más confianza, ¿o qué? ¿Qué pasa? Sí, porque hay cercanía emocional, porque hay un vínculo con el niño. Porque se ven más seguido, sí, es más frecuencia, los papás confían en los cercanos. Claro. Nunca pensarías que alguien cercano sería capaz sí, exactamente. Te cuesta mucho más trabajo cuidar a tu hijo de alguien en quien confías o con quien vives, ¿sí? Lo cuidas del maestro, lo cuidas del extraño, lo cuidas. Si no hables con extraños, no te vayas a ir con alguien que no conoces, pero es mucho más difícil pensar para un papá o para una mamá que alguien dentro está siendo capaz de abusar de un niño, de un infante. Sin embargo, sucede mucho. Ahora, no se trata aquí de ser amarillistas y alarmar y pararle los pelos a todos los papás. Herramientas, ¿no? Sí, y de generar miedo. Conciencia. Eso es lo que no queremos hacer. Pero sí tenemos que hacer conciencia porque tenemos que hacer algo para instruir a nuestros niños. Todos quisiéramos poder proteger a nuestros niños 24 horas, ¿no? Todos quisiéramos estar ahí, poder protegerlos, poder saber que nada les pasa. Y desgraciadamente esto les pasa inclusive a hijos de papás muy, muy, muy presentes. Sí. Muy presentes. Y no tiene que ver necesariamente con eso. A veces los papás están comiendo en la cena familiar y los niños están en el closet con el primo y los papás no tienen idea de lo que están viviendo los niños. ¿Por qué un niño no hablaría ¿por qué no hablaría del abuso? Mira, te voy a explicar qué pasa. Cuando la sexualidad es un tema tabú, que nunca se ha hablado, que no se nombra, que no se habla de eso, que ni siquiera se nombran las partes privadas, ¿no? Los genitales, se les llama con otro nombre. No digas eso, no, eso no se dice, ¿sí? Entonces los niños comprenden que de eso no se puede hablar y entienden que eso es algo como un tema del prohibido en la familia. Entonces, además de
que comprenden que es un tema prohibido en la familia, los niños cuando son víctimas de algún abuso tienen un sexto sentido que les hace saber que aquello que vivieron no está bien. Sí, un abrazo de una mamá se siente rico, un abrazo a lo mejor del amigo, del papá, se siente incómodo, aunque lo haya abrazado también. Nosotros con los niños usamos un término que desde niños muy, muy, muy pequeñitos pueden detectar muy bien, que se llama corazón apachurrado. Uno puede ir a un doctor y que te revisen la vagina, la vulva, el pene y no sentir el corazón apachurrado. Y puede simplemente un tío ponerte la mano en el hombro. Moverte con la vista nada más. Y puedes sentir el corazón apachurrado. Esa sensación de incomodidad, de que alguien está sobrepasando mi dignidad, mis límites, esa sensación no se le escapa a nadie. Y los niños la captan muy bien cuando tú le dices, cuando tu mamita te puso pomada, ¿se te apachurró el corazón? No. O sí. ¿Sí? Entonces los niños captan muy bien este término. Vamos parte por parte para que los papás no se confundan. Entonces, ya dijimos que es una situación muy penosa, sucede mucho y nadie estamos exentos, no importa qué tan presentes seamos, no tiene siempre que ver con qué tan presentes y qué tan buenos papás. De entrada para quitar culpas, ¿no? Para no sentir como cuando pasa esto, de entrada si no te sientes culpable, entonces puedes entrarle con la ayuda. Claro, nadie queremos que esto le pase a nuestros hijos. Ahora, tampoco podemos ni pretendemos estar 24 horas encima de ellos. No sería sano. No. Una mamá no puede acompañar a sus hijos a todo lo que juegan, no puede no mandarlo nunca a dormir a casa de alguien, no puede nunca mandarlo a jugar a casa de alguien, no puede nunca mandarlo a un campamento. Porque aparte no se desarrollaría de una manera sana. Sería absolutamente irreal, aparte. Insano, irreal, imposible. No tenemos el control. Entonces, no podemos ser la mamá helicóptero que está encima del niño para todos lados, ni queremos. Sí. Pero sí lo podemos mandar a donde lo mandamos con herramientas. Sí. ¿Qué es una herramienta? Información. ¿Sí? Información. A un niño hay que darle información. Y la información va a ser su mejor arma. Entonces, ¿cómo se le explica a un niño esto? Muchos papás me dicen, ¿cómo le voy a dar información a mi hijo? Porque entonces le estoy metiendo ideas. ¿Sí? Está como Hay una confusión, ¿no? Entre meterle ideas y darle información. Exacto. Que es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Yo quiero que piensen en un niño que se va a un campamento y nunca nadie le ha explicado del abuso sexual, que esto puede pasar, que alguien puede sobrepasar sus límites, nadie. Y de repente esto le sucede. Se encuentra totalmente confundido, no entiende ni qué está pasando, ¿no? Se siente humillado, lastimado, con culpa, confundido y avergonzado. Y por supuesto... Sí. Y sin poderle poner palabras, sobre todo a lo que está pasando, claro. Porque nombrar lo que te pasa es muy liberador y es sano. Claro. O sea, no sabe si es su culpa, si él lo provocó. ¿Qué hizo él? Claro, porque sobre todo... Sí. ¿Me van a regañar? Sí, no. Yo hice mal. Es la omnipotencia en los niños, que es parte de su desarrollo. Entonces no saben en qué tanto ellos forman parte de este abuso, qué tanto está la parte en la que ellos provocan que el otro los mire de cierta forma, con el deseo, los toque. Y cuando ellos entienden que ellos son niños y allá afuera hay un adulto que por razones que están enfermos, que están equivocados, que ellos son los que están transgrediendo los límites del niño, que el niño es niño, y eso lo comprenden cuando son abusados y pueden entrar en un proceso terapéutico, pueden hablarlo, pero de niños sí está esta parte en donde ellos de alguna manera forman parte y pueden sentirse... Cuando no conocen el tema, nunca lo han oído, no saben que esto existe, esto puede llegar a pasar. Ahora, imagínate un niño que sus papás ya hablaron con él, ¿sí? Que le explicaron, mira, tú eres muy valioso, eres tu cuerpo, tu persona, tu ser es muy especial. Nadie puede hacerte daño. Nadie puede transgredir esa dignidad. Si alguien quiere hacerte daño, golpearte, insultarte, tocar tus partes privadas, enseñarte tus partes privadas, obligarte a enseñarlas,
obligarte a hacer o forzarte a hacer algo que tú no quieres o que te sí, lastima, sí. tienes derecho a decir no. No. Y venírmelo a contar, aunque te amenacen, aunque te digan que no O a puedes. un adulto, porque están en un campamento. O contárselo a quien te pueda proteger. Entonces, ese niño que se enfrenta a lo mismo, y no quiere decir que a lo mejor no se puedan enfrentar ambos, pero se enfrentan diferente, de otra manera. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí, uno empoderado, informado. Sabiendo que hay otra opción, ¿no? Con otra posibilidad. Y con un canal abierto de comunicación Exacto. con su mamá, ¿sí? O con su papá, o con su persona de confianza. Nadie estamos exentos. A mí me pasó en una ocasión que empezó a correr una foto en WhatsApp de un maestro de natación que estaban diciendo que era abusador. Y era el maestro de mis hijos. Llevaba muchos años siendo el maestro de mis hijos. Y por supuesto que yo me quedé en shock, sabiendo que nunca mis hijos habían estado con él solos, pero nunca está de más. Lo que a mí me dejó tranquila es que yo tenía el canal muy abierto de comunicación con mis hijos y lo primero que hice fue preguntarles, ¿el maestro Chuchito hace trastadas? Ay, no, mamá, ¿cómo crees que trastada pudiera ser el maestro Alfredo? Pues el maestro pudiera hacer cualquier trastada, mi amor. Pudiera hacer la trastada de golpear, pudiera hacer la trastada de decirte algo que no te gusta, pudiera hacer la trastada de tocarte las partes privadas, o enseñártelas a ti, o querer que tú se las toques, o de forzarte a hacer algo que tú no quieres. ¿El maestro Alfredo? ¿De verdad, mamá? Sí, claro que cualquiera lo puede hacer. Ay, no, pues él a mí nunca me lo ha hecho. Entonces, cuando uno tiene abierto el canal de comunicación, es mucho más fácil que un niño hable. Ahora, ¿qué pasa con un niño que vive un abuso y habla? ¿Y qué pasa con un niño que vive un abuso y no habla? O sea, ¿cómo crece esta herida en un niño, ¿sí? O sea, un niño que vive un abuso y lo calla, puede ser más propenso a vivirlo constantemente. Ahora, es muy diferente un episodio de abuso que vivir... Que se repita. Abusos constantemente, sí, claro, sí. ¿no? También es diferente un abuso por parte de un extraño que por parte de un familiar. Sí, porque tú esperas que un familiar o alguien cercano te cuide. Claro. Te proteja, y no el extraño. El vínculo con esa persona está inmerso de muchas más cosas. Sí, es cierto que sí hay cariño por esa persona. Sí hay un vínculo. No, y esperas protección. O sea, del extraño, del maestro de natación, del chofer, no esperas que te proteja. Tu mamá, tu papá o tu tío, es gente que esperas que de alguna manera te cuide. Y entonces si el que te cuida te maltrata... Claro. Y el niño puede entender la protección, el abuso como protección. Sí, y puede crecer con esa idea. Sí, entonces eventualmente busca gente que la tendría busca que relaciones proteger, abusivas. Sí, tóxicas y abusivas cuando no se trabaja. Por eso es importante entrar en espacios de... Entonces, un niño que nunca puede decirlo, ¿no? Hace interpretaciones, por supuesto, que cualquier niño hace cuando es abusado, que son interpretaciones infantiles, erróneas, ¿no? Como a lo mejor yo tengo la culpa, a mí me gusta, si fue porque fui malo, si no van a matar a mi mamá. No, y aparte del abuso sexual, no está la connotación sexual tal cual, pero hay una parte real de sensación, que entra en la confusión de, pues en cuanto a sensación, pues sienten rico. Mí me gusta, claro. O sea, ¿por qué se me apachurra el corazón, como lo dices, y por qué siento rico? Claro. Entonces, de alguna manera, esto trae otro tipo de factores que generan confusión y generan ambivalencia. Mucha confusión y mucha ambivalencia. Entonces, los niños que son víctimas de cualquier abuso, es como si estuvieran, digamos, muy, muy, muy confundidos, ¿sí? Con muchísimas emociones transgiversadas, encontradas, hay trauma, hay... Sí, son marcas que llevan de por vida, o sea. Ahora, un niño que es capaz de decir lo que le pasa, en el mejor de los casos,
los papás pueden actuar, pueden parar. Ahora, el que abuso. bien importante, hay que creerles a los niños. Sí. O sea, un niño no inventaría jamás que están abusando de él. Nunca. No, los niños Entonces, no hay que inventan creerles a esas sus cosas. hijos. Sí. Siempre los niños dicen, no, es que él es muy fantasioso, o no, él luego dice, es que no, luego inventa y se le ocurre. No, siempre hay que creerle a un niño cuando está diciendo cosas, sobre todo que están fuera de su contexto. A ver, ¿cómo qué? Un niño no tendría por qué saber, o sea, depende de la edad, ¿sí? Pero cuando un niño habla de cosas que están fuera de su contexto, como chupar genitales, o cuando puede hablar de algo que podría sonar a semen, o podría sonar a una masturbación, ¿sí? Sí, no tendría por qué tener acceso a eso. Sí. O cuando pudiera hablar de encimarse de uno a otro, o cuando puede hablar de penetración, o cuando puede hablar de algo que tuviera que ver con penetración anal. No, y hay ciertas señales que te das cuenta cuando un niño es abusado, ¿no? O sea, se empiezan a hacer pipí, se empieza a haber descontrol. Sí. Hay muchos, a ver, sí, o sea, hay muchos síntomas. Pesadillas. Pero hay muchos síntomas que pueden suceder, claro. Sí. Pesadillas, bajas de repente de calificaciones, cambios repentinos en el estado de ánimo del niño. De la alimentación, en el sueño, en las calificaciones, en los miedos, en los vínculos. A no querer estar solos, no dejarse tocar, no querer estar desnudos frente a otros, o extremada erotización. Sí, extrema erotización, mucha masturbación, o muy probablemente repetición del acto que vivieron, del abuso con otros niños. Los niños, para entender lo que les pasa, repiten, juegan, repiten. Entonces esto es... Pero lo que no quiero es confundir a los papás. O sea, una cosa es el niño abusado sexualmente, pero aquí estamos queriendo hablar de cómo prevenir eso. Dar las herramientas. Dar las herramientas. Entonces vamos a hablar de cómo dar las herramientas. Cómo protegerlos. Cómo protegerlos, porque aquí si no ya estaríamos hablando de otro tema, que estamos hablando de niños abusados. Y no, eso no ha pasado. Vamos a proteger. Vamos a proteger a nuestros hijos. ¿Cómo protejo a mis hijos? ¿Ok? Dijimos, uno, entonces, información. Tenemos que dar información, pero ¿cómo la doy? Sí, claro. Y eso es a lo que voy. Entonces, primero nosotros tenemos un programa que se llama Escudo de la Dignidad, y de ese voy a hablarles. ¿Cómo yo les enseño a los niños a protegerse de cualquier abuso? Entonces, lo primero que hago es enseñar a los niños que ellos son únicos, valiosos, irrepetibles y especiales. ¿Cómo hago eso? Depende de la edad, por supuesto, pero por ejemplo, les digo a los niños, a ver, ¿has coleccionado estampas? Okay. Imagínate que coleccionaste las estampas del mundial y la 399 solo hicieron una en todo el mundo. Imagínate que solo hicieron una en todo el mundo y todo el mundo la quiere. La quieren en China, la quieren en Francia, la quieren en Japón y todo el mundo la quiere. Y nada más hay una. Y entonces de repente tú abres tu sobre y la 399. ¿Cómo la cuidarías? Tú dime cómo la cuidarías. Y entonces los niños empiezan, no, bueno, la pego luego. ¿Y se la prestarías a alguien? ¿Y dejarías que la rompan? ¿Y si alguien te la pide y dejarías que te la arruguen? ¿Y dejarías que alguien te la pierda? No, ¿verdad? No. Y la guardaría muy bien. Y la pondría no sé qué. Ok, pues sí. Porque ¿qué pasaría si esa estampa se pierde? ¿Qué pasaría si alguien la rompe? ¿Qué pasaría si alguien la daña? No hay otra. Y luego hago el símil con, ¿hay otro Chuchito Pérez idéntico a ti? No, ¿verdad? Entonces les hago a saber que ellos son únicos también. Únicos, valiosos y especiales. Y entonces, así como cuidarías a tu estampa, yo te pregunto a ti, ¿cómo te cuidas a ti? Porque si a ti te pasa algo, tampoco hay sustituto. Tampoco hay otro Chuchito Pérez, ¿no? Aplica para todos. Aplica para todos. Claro, yo les digo, yo tampoco hay otra Fredel. Sí, tampoco hay otra Fredel idéntica a mí en todo el mundo con los mismos ojos, la misma nariz, la misma boca, la misma nada. La misma inteligencia. Una vez que el niño entiende este valor que él tiene y la importancia de cuidarse, hablamos de todos los cuidados que tenemos. Nos cuida papá, nos cuida mamá, en la escuela no nos dejan salir con cualquiera, pero a veces estamos solos, ¿sí? Y cuando estamos solos, ¿a quién le toca cuidarse? A uno. A nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo me tengo que cuidar, sí, no importa cuántos años tenga.
yo me tengo que cuidar a mí misma. Es que nosotros empezar a construirnos. A construirnos, claro. Y entonces yo les explico que todos tenemos un escudo que nos protege, que es invisible y no se ve, pero nos protege y es nuestra divinidad. Yo tengo el mío, tú tienes el tuyo y tú no ves el mío, pero yo lo tengo y tú no, y yo no veo el tuyo, pero tú lo tienes. Y entonces dibujamos su escudo y qué tan grande es y qué tan poderoso, y entonces quién usa un escudo y el Capitán América y los guerreros y los... ¿Y para qué sirve el escudo? Para protegernos de que nadie nos lastime, que nadie nos haga daño. Y aplica para cualquier tipo de abuso, ¿no? Cualquiera, no sexual, cualquiera. para el bullying. Y aparte es muy importante no hablar, cuando habla uno de abuso con los niños, no hablar solamente del sexual, porque no hay que estigmatizar, ¿ok? Entonces, una vez que hablamos de este escudo y de este empoderamiento y de esta capacidad que ellos tienen, bueno, yo les muestro un video que tengo, ¿no? Pero les hablo de 4 trastadas. Ahorita hablaba de trastadas y me imagino que nadie me entendía, pero nosotros le llamamos trastada para no usar la palabra abuso, que para algunos niños es muy fuerte. Entonces nosotros decimos, hay 4 cosas que nadie te puede hacer. Nadie. Y empezamos por golpear, y en este orden lo hacemos por una razón específica y ahorita explico cuál. Nadie puede golpearte. Y hablamos con el niño, ¿qué es golpear? Que me pellizquen. Sí, que te pellizquen es una trastada. Y el otro día que mi hermanito me jaló el pelo. Claro, cuando tu hermanito te jala el pelo es una trastada. Y cuando mi mamá me dio una nalgada, sí, que mamá. ¿Ahora qué pasa cuando pasa eso en la casa, Fred? Nada más explicamos que a veces los papás educamos con trastadas. Y que los papás a veces no sabemos esto. O a lo mejor también a nosotros nos educamos no con trastadas. Pero eso no da derecho. No, pero ahora ya vamos a enseñar a los papás. Okay. O sea, no porque seamos los papás tenemos derecho a maltratar. No, claro que no. De hecho, no nada más no tenemos derecho. O sea, no hay opción. No se educa así. O sea, la principal información es... El maltrato es maltrato aquí en Chile. Exacto. ¿Sí? Entonces, yo no puedo enseñarles a mis hijos que nadie te maltrate, pero yo sí. Exacto. No. Y los papás luego me dicen, pero es que ahora me va a salir con que todo es trastada. Sí, sí, al principio les da trastaditis sí. Y hay que aguantarse porque también es mejor primero una trastaditis, ¿sí? Claro. Y que empiecen a entender. Empoderarse y a protegerse. Y a entender lo que sí, lo que no, lo que está bien. Exacto. Y ni modo, nosotros vamos a tener que apechugar y decir, tienes razón, me equivoqué. Y esa es la humildad, haciendo ¿no? Una empezar trastada. con humildad, bajar la cabeza Sí. como papá y poder decir, pues la regué, eso no se hace. Sí, o sea, esto es una trastada y no te lo debo de hacer. Punto, porque yo sí y los demás no. Claro que no te lo debo de hacer. El principal abuso es en casa. Golpear. Okay. Insultar o ofender. Exacto. ¿Qué es insultar o ofender? Yo les digo a los niños, es cuando alguien dice algo con su boca que apachurra tu corazón. Otra vez. Imagínate, a ver, cuando yo era chiquita mi mamá me decía princesa y eso hacía que mi corazón se hiciera muy grande. Ahora piensa en alguna forma que alguien te puede decir que tu corazón se apachurra. Y los niños te dicen de todo. El otro día en la escuela alguien me dijo tonto. Sí, que te digan tonto es una tontería. El otro. Entonces los niños entienden muy bien cuando alguien te dice algo que te lastima. Y ellos tienen que saber que esto es algo que tampoco nadie te puede hacer. La tercera, y precisamente está en medio para no ponerle el foco, para no estigmatizar, para no es ni la primera ni la última. No, y no es ni la única. Ni la única. Es, nadie puede tocar ni enseñar tus partes privadas. Ahora, ¿qué hago aquí? Les enseño el cuerpo. Todos tenemos cabeza, manos, cuerpo, Y por algo esto se ve. Todos y por tenemos, algo lo otro no se ve. Pero hay una parte, ¿sí? Hay una parte que tenemos diferente los hombres y las mujeres, ¿sí? 2. O sea, son los genitales. ¿Te fijas? Todos tenemos cabeza, nariz, manos, pies. Y hay una parte que tenemos diferente. Son nuestros genitales. ¿Tú cómo le llamas a los genitales del hombre? Ahora, ¿Sí? Fre, para la gente, ¿dónde pueden encontrar? Que ahora hay acceso en todas partes, ¿no? Pero libros para poder mostrarlos dependiendo la edad de los hijos. Libros de educación sexual hay muchos. Pero que recomiendes por ejemplo. No, esto es nuestro curso de escudo de divinidad. Lo damos aquí. Ok.
no solo aquí, hay muchísima gente que nosotros capacitamos para dar este curso. Hemos capacitado más de 3,000 psicólogas para dar este curso. ¿Y en dónde pueden tener acceso? En nuestra página grupo juliaborgoya.com. Ahí o en nuestras redes, que después te las paso y las puedes compartir, pueden comunicarse para porque la información es un arma, o sea, yo creo que es básico crecer con esto. Sí, es muy importante. A mí si me preguntan a mis hijos, yo se los doy desde que cumplen 4 años. Ahora, a ver. Entonces, nada más, hablamos de los genitales, hay que hablar del cuerpo, hay que explicar para qué sirve el cuerpo. Y con los nombres tal cual. Sí, los niños pueden decir pajaritos. A veces le dicen pajarito, pero se llama pene y testículos. Perfecto. ¿Sí? Entonces, cuando tú eres capaz de nombrar las cosas como son, se le quita el tabú. Las palabras son palabras. O sea, a mí me da risa porque mis hijos desde muy chicos, en la mesa de la familia es: ¡Ma! Tengo comezón en el pene. Y dice mi suegra, se nota que son hijos de psicóloga. Y sí son. Porque yo desde chicos siempre nombro las partes privadas. Es que luego aparte uno no entiende, ¿no? Porque luego dicen, no sé, la cola. ¿Qué es la cola? Adelante, la de atrás, aparte no eres animal, ¿no? Yo siempre le digo, no eres animal. ¿Sí? En la vagina, o en el ano, o dónde. Entonces, bueno, hay que hablar del cuerpo. Dame 2, porque sí necesito nada más explicar. Es importante hablar del cuerpo, hablar de para qué sirve cada cosa, así como hablamos de para qué sirven las manos, también hay que hablar para qué sirve el pene y para qué no sirve. Ok, ¿qué dices? ¿Para qué sirve y para qué no sirve? O sea, nuestras partes privadas, sirve para hacer pipí. Todo depende de la edad del niño, lógicamente, pero cuando son muy chiquitos se sirve para hacer pipí, ¿ok? Y es tu parte privada y nadie la puede. ¿Ok? Ahora, lo mismo con el anito. El ano, Fred. O sea, con el ano, pero si son muy chiquitos, y con las pompas, lo mismo, ¿ok? Y después la última es forzar o obligar. No podemos permitir que nadie nos obligue o nos force a hacer algo que apachurre el corazón. Y aquí hay que hacer la distinción con obligarnos a hacer algo que es bueno para nosotros. Mi mamá me obliga a comerme la sopa de verduras. Sí. Entonces aquí hay que hacer la distinción. Ahora, enseñar a los niños que no deben guardar secretos que apachurran el corazón, ¿ok? Aquí yo les digo, cuando tú estás, hay secretos que guardamos que hacen nuestro corazón grande. Que les voy a hacer un regalo a mi mami del Día de las Madres, y que se lo envolví de amarillo, y cuando estoy con mis pantuflitas y solito en la noche y pienso en eso, mi corazón se hace grande. Pero hay secretos que no le hemos dicho a nadie, que cuando estamos solitos y pensamos en eso, nuestro corazón se apachurra. Esos secretos los niños no deben guardarlos, ¿ok? También hay que hablar con los niños sobre los buenos amigos y los malos amigos. O sea, un buen amigo, ¿qué es? El que se ríe conmigo, el que quiere jugar conmigo, ¿y qué es? El que te incluye, el que te invita. ¿Y qué no es un buen amigo? Hay que hablar sobre las caricias buenas y las caricias no buenas, ¿sí? Y hay que hablar sobre para qué sirve una mamá, un papá, ¿sí? ¿Para qué? ¿En qué nos ayudan? Que al niño le quede claro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Para qué sirve? ¿Por qué? ¿En qué puede ayudar una mamá? O sea, una mamá no es una amiga, una mamá protege. Eso es bien importante. Una mamá. Entonces, el niño tiene que salir fortalecido sabiendo que él puede. Entonces, al final, lo que se le dice, si alguien quiere hacerte una trastada, tú tienes derecho a decir ¡no! El no, así como el escudo es su protección, el no es el arma. Perfecto. Tu voz. Lo único que tienes es voz. ¿Voz para qué? Para 2 cosas. Para decir no y para contárselo a quien te pueda proteger. No dices a los papás, porque los papás a veces son los que están abusando. O los papás a veces no pueden proteger. ¿Y entonces? A quien te pueda proteger. Y ellos saben. Yo los ayudo a identificar quién te puede proteger. En este corazón me vas a dibujar quién te puede proteger. Y ellos saben. Siempre hay alguien que pueda proteger. Siempre hay alguien que puede proteger. Siempre hay un agente resiliente que puede proteger. Entonces, la voz para decir no. Entonces, al decir no,
alejarse y pedir ayuda a quien te pueda proteger. Te faltó el cuarto porque dijiste... Son 4 trastadas, Sí. Es golpear, insultar, tocar o enseñar genitales y forzar. Son 4 trastadas. Ya, ok. Y 3 cosas que se deben hacer. Decir no, alejarse y pedir ayuda. Perfecto. ¿Ok? Esas son las cosas que hay que hacer. No teman hablar con sus hijos de esto. Ahora, no porque hablen de esto tienen que hablar diario de esto. No metamos pánico en los niños. No generemos ideas en los niños que no tienen. Información, amor, un canal de comunicación abierto. Y eso es lo que los niños necesitan para enfrentar el mundo. Presencia, amor, límites. Y saber que cuentan con nosotros, que pueden Desde el acudir a amor. nosotros. Sí. Si viven cualquier cosa, pueden acudir a nosotros y nosotros vamos a estar ahí para protegerlos. Entonces, protejamos a nuestros niños porque los niños no deben guardar secretos que duelen. Y para eso estamos los adultos. Es nuestra responsabilidad protegerlos. Fre, muchísimas gracias. Súper programa, de verdad, como siempre, es un placer tenerte. Y muchas gracias a todos por escuchar. Gracias. Gracias.